Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana y hoy vengo a enseñaros cómo se prepara la famosa tarta espejo. Porque ya algunos de vosotros me lo estáis pidiendo, hoy por fin tengo el vídeo con la receta completa. Si me seguís, vais a conseguir una tarta con un acabado impecable y brillante, tanto de sabor como de aspecto. Esta tarta tiene varias elaboraciones, pero seguro no os vais a arrepentir. También es una receta apta para los celíacos. Vamos empezando con la elaboración de la gelatina de maracuyá. Siempre cuando trabajamos con gelatina, lo primero hay que hidratarla. En este caso he utilizado 3 cucharas de agua fría. En un caso voy a calentar el puré de maracuyá, la glucosa. Yo estoy utilizando como un concentrado de maracuyá, pero si tenéis la fruta junto con las pepitas y todo, pues mejor todavía. Voy a añadir el azúcar. Ahora voy a añadir la gelatina neutra que lo he dejado para hidratarse. Y por último voy a añadir las gotas de limón. Voy removiendo para que se disuelva la gelatina y el azúcar y lo dejaré para que se enfríe un poquito. Con estos ingredientes voy a preparar la galleta de coco y almendras. En este recipiente voy a mezclar los ingredientes secos, la harina de almendra, el coco, el azúcar glass y la maicena. Voy a mezclarlo y voy a reservar. Aparte voy a poner las claras a temperatura ambiente junto con el azúcar y las voy a batir. No hace falta batirlo a punto de nieve, solo picos suaves. ¿Veis? Algo así, que no esté firme. Y esta mezcla la vamos a juntar con los ingredientes secos, incorporando poquito a poco hasta que nos salga como una masa. Pues de esta mezcla vamos a hacer la galleta. Antes de prepararla vamos a encender el horno a 180 grados a que dé tiempo a precalentarse. Esta manga la voy a utilizar para poner la masa. Tiene un corte de 1 centímetro de diámetro. También vale tener una boquilla lisa con un diámetro de 1 centímetro más o menos. Pues voy a llenarla con la masa y de esta manera voy a hacer la base de la tarta. Aquí tengo una bandeja de horno con papel de horno y con movimiento en forma de espiral le voy dando forma a la base para la tarta. Con el horno ya precalentado ponemos la galleta en tiempo de 12-15 minutos a 180 grados. Cuando ya parece que está, la sacamos y la dejamos a enfriar. Ahora, con la ayuda de un aro más pequeño que el molde, voy a poner la gelatina de maracuyá y la voy a dejar en el congelador que cuaje. A continuación voy a preparar el mousse de coco con chocolate blanco. Como os he dicho anteriormente, siempre cuando hay gelatina como ingredientes, primero hay que empezar con ella y hay que dejarla que se hidrate en agua fría. En un caso a fuego medio voy a poner la nata, la leche de coco y voy a removerlo un poquito. Voy a añadir la gelatina hidratada también. Y voy a remover hasta que se disuelva por completo. A continuación, cuando la gelatina ya está disuelta, voy a verter el contenido de la mezcla encima del chocolate.
calor el chocolate se tiene que derretir hasta que llegue a esta consistencia. Después de dejarlo un ratito que se enfríe, voy a añadirle la nata semi-montada y la voy a incorporar poquito a poco con movimientos envolventes para que no se baje el aire y que quede esponjosa. Esta mousse la voy a poner en una manga pastelera y la voy a dejar preparada hasta que tenga el molde listo, pero no la voy a dejar en la nevera, ya que tiene la gelatina, cuajaría en totalidad. Para este molde voy a necesitar como una base firme, ya que el molde es de silicona y es bastante flexible. Como podéis ver, tiene dos partes. Para facilitar el montaje y desmontaje, la parte superior se ajusta bastante bien. También tiene una medida de 19 centímetros de diámetro. Ahora, teniendo el molde preparado, voy a ponerle una capa de mousse de coco y chocolate blanco. Voy a alisar un poquito y para hacerlo mejor le he quitado la parte superior del molde. Aquí tengo la gelatina de maracuyá que la he sacado del congelador. Le he quitado el aro. Le voy a quitar el acetato también, que el acetato hace que no se pegue al molde y me ayuda mucho al desmoldar. Con mucho cuidado lo voy a colocar encima de la capa de mousse. Como podéis ver, mi gelatina ha cuajado, pero todavía no ha congelado. Si podéis hacerlo con antelación, pues es mejor a la hora de manejarla, porque de esta manera se congela y podéis cogerla con más facilidad. Después de poner la gelatina de maracuyá, hay que tapar todos los huecos que quedan y luego tapar la capa de gelatina. Alisar un poquito y dejar un poco de espacio para la base de la tarta. ¿Veis? Esta es la galleta que hice como base, la galleta de coco y almendras, que al final tuve que recortarla a la medida del molde. Le voy a poner una capa fina de mousse para enderezar un poquito y luego ya lista la tarta para ponerlo al congelador por lo menos 4 horas, o mejor de un día para otro. Yo la he dejado una noche entera para asegurarme que está congelada por completo. Como podéis ver, el molde de silicona se desmolda fácilmente, se despega, la tarta está congelada por completo y de esta manera conseguiremos un resultado perfecto. De hecho, el glaseado espejo se trabaja solo en tartas congeladas. Ahora le voy a dar la vuelta. La voy a poner con la base de la galleta hacia abajo y la voy a poner en una superficie alta para que caiga el glaseado que le voy a poner. Voy a cubrir la tarta con un glaseado de color naranja que está a 35 grados, no tiene que tener ni menos ni más. Si quieres saber cómo se prepara el glaseado espejo, dale clic al link de arriba y verás la receta junto con el procedimiento. El otro lado de la tarta lo he cubierto con glaseado granate. Hay que tener en cuenta que el glaseado tiene que estar a 35 grados. Si se enfría ya no desliza igual. El glaseado que se escurra hay que quitarlo cuanto antes y no dejarlo que se endurezca, porque luego ya cuesta un poquito quitarlo. Y cuando está lista, ponerlo sobre una base y decorarla a gusto de cada uno. En mi caso he elegido almendras fileteadas, que las voy a poner a la base de la tarta. Y luego, para acabar, voy a utilizar unos pétalos de flores.
Y ya lista la tarta para dejarlo en la nevera que se descongele poquito a poco. El glaseado hace que mantenga la humedad de la tarta y que no se seque y quede muy suave la mousse. Después de unas horas en el frigorífico se podría servir perfectamente y también aguantaría hasta el día siguiente. Es verdad que con este tipo de molde sale espectacular, pero si no tenéis este molde, no os preocupéis, podéis hacerlo con un molde normal y corriente. Y por último, no podéis iros sin ver el momento más deseado, el corte de la tarta. Después de unas horas en el frigorífico se ha descongelado y se ha quedado con una textura muy cremosa y muy gelatinosa. De verdad tenéis que hacer esta tarta, se trata de una delicia, con una explosión de sabores exóticos que no podéis imaginar. Con esta textura tan suave y sabrosa, me despido de vosotros y espero que os haya gustado mucho la receta. Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, os espero en los comentarios de más abajo. Chao.